Hola mis estimados amigos, muchas gracias por continuar en esta sintonía. Debido a la cadena nacional emitida por la Secretaría de Comunicaciones en el noticiero estelar de Ecuavisa, vamos a realizar las siguientes aclaraciones. La Secretaría de Comunicación solamente debe realizar cadenas cuando existan noticias de interés nacional, no para aclarar denuncias por el mal manejo económico del economista. Dos momentos políticos que ha vivido el país. Este noticiero y su entrevistado incurrieron en una serie de omisiones que se contradicen con la realidad. Por ejemplo, en esta pantalla se dijo que durante el gobierno de Sociedad Patriótica nunca subieron los precios de primera necesidad, lo que era un reflejo del supuesto buen manejo económico. En realidad, la inflación en nuestro gobierno fue cercana a cero. Por eso es que los precios nunca subieron un solo centavo. Más bien, algunos precios hasta bajaron. Pero no fue verdad. Y también la prensa. Precios por las nubes, en general. Publicaciones periódicas de la prensa de entonces. O sea que sí subieron los precios de los productos de primera necesidad. ¿Y qué decir de los combustibles? De las tarifas eléctricas, de las telefónicas, del bus, de los pasajes interprovinciales. En realidad, todos los servicios básicos subieron porque el pinchazo, como lo denominó Gutiérrez, afectó a toda la economía en su conjunto. Todo caro, y la inflación, por cierto, no estuvo cercana a cero, como hoy lo dice. La inflación promedio fue superior a 4%. Le metió la mano al IES, no le paga el 40% de los aportes a los afiliados y es una situación crítica. La primera aclaración, compatriotas, todos los documentos que fueron mostrados en el noticiero estelar de Ecuavisa son de fuentes fidedignas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, SICE, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía del Ecuador, Petroecuador, la ALARI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, la FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fondo Monetario Internacional, entre otras instituciones. Segunda aclaración, el gobierno mintió cuando dijo que nosotros gastamos 15 millones de dólares en el concurso Miss Universo, porque con la inversión que realizaron los auspiciantes de su publicidad y las entradas que compraron para el concurso Miss Universo propiamente dicho, la inversión fue de alrededor de 6 millones de dólares. Pero, compatriotas, el concurso Miss Universo es el tercer evento más visto en el mundo. El primero, como ustedes saben, es el Campeonato Mundial de Fútbol. El segundo son los Juegos Olímpicos y el tercero es el concurso Miss Universo. Cerca de 1.000 millones de personas en el mundo vieron al Ecuador, se maravillaron con la hermosa naturaleza de las 4 regiones naturales que tenemos en nuestro país. Y eso permitió impulsar el turismo en el Ecuador, lo que comenzamos a cosechar en los años siguientes, lastimosamente ahora pues por los malos manejos económicos, por la pésima imagen que tiene este gobierno, ese incremento en el turismo prácticamente se ha detenido. Esto es malgastar dinero, compatriotas. Miren las informaciones. El Ecuador gasta 1.3 millones de dólares por la canción de la campaña All You Need Is Ecuador. El Ecuador gasta 2.99 millones de dólares en el comercial de All You Need Is Ecuador en el Super Bowl 2015. El Ecuador gasta 3.8 millones de dólares más para la campaña All You Need Is Ecuador. El gobierno ecuatoriano pagó más de 1.2 millones de dólares por desarrollar una página web. Cuidado, se caen para atrás con esta información. Y hay más. Ecuador pagó 6.4 millones a Mac Square para combatir supuestamente la arremetida de Chevron, dijo Rafael Correa. Entonces aquí estamos hablando ya de más de 15 millones de dólares. Si a esto sumamos los alrededor de 100 millones de dólares que cuestan los 2 aviones comprados por el presidente Correa para su ego personal,
los millones que se gastan en las sabatinas y los cientos de millones de dólares que se gastan en publicidad, no hay ni siquiera comparación. La tercera aclaración: el gobierno mostró marchas indicando que hubo 20 jubilados muertos, pero ellos mismos solamente sacan el nombre de 2 jubilados muertos por paro cardíaco y luego indican una marcha con 14 ataúdes. Es cierto, ecuatorianos, que al inicio de mi gobierno hubo manifestaciones por la difícil crisis económica en la que yo me hice cargo de la presidencia de la República. No se habían pagado 2 meses a los trabajadores de la salud, no se habían pagado 2 meses a los maestros, se debía 2 meses las asignaciones a los municipios y a las prefecturas del país, a las Fuerzas Armadas se le debía 200 millones de dólares. El ISFA estaba en crisis, no podía dar créditos a los afiliados militares y no se le había pagado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, parecida a la situación que vivimos ahora. Pero con un trabajo ordenado, con el apoyo de ustedes y gracias a la bendición de Dios, se pudo estabilizar la economía. Y aquí tenemos datos, compatriotas. Miren ustedes la incidencia de la pobreza por ingresos. ¿Qué dice el INEC y el CICE? Que en el año 2003 al 2005, en el gobierno de Sociedad Patriótica, la pobreza se reduce 7.7%. En el gobierno de Correa 2007-2009, la pobreza se reduce apenas 0.7%. Es decir, en nuestro gobierno se redujo la pobreza 11 veces más y con menos dinero. El precio del petróleo nosotros lo teníamos en $18 frente a 148 que llegó a valer el precio del petróleo en el gobierno del actual presidente. Acá tenemos otro dato. Esta es en base a un estudio realizado por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ellos dicen que en el gobierno de Gutiérrez la pobreza se redujo a más del 4% anual, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador, frente a menos del 1% que se realizó la reducción de la pobreza en el actual gobierno. Acá tenemos datos en educación, que supuestamente es la estrella de este gobierno. ¿Qué dice el INEC y el CICE? Que en el gobierno de Sociedad Patriótica la tasa neta de matriculación en educación básica se incrementó el 9.4%. En el gobierno del actual presidente apenas el 2.1%. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno de Sociedad Patriótica 4 veces y media más niños entraron a las escuelas, siempre con muchísimo menos dinero que el que tiene el actual presidente. Miren lo que dice el INE y el CICE con respecto a la reducción en analfabetismo. En el gobierno de Sociedad Patriótica, el analfabetismo en 2 años se redujo 1.4%. En el gobierno del actual presidente, en 2 años se redujo apenas del 0.1%. En el gobierno de Sociedad Patriótica se reduce el analfabetismo 14 veces más. ¿Quién fue más eficiente? Ustedes tienen la respuesta. Y aquí está, que dijo el presidente en la cadena. Dijeron que los precios en el gobierno de Sociedad Patriótica subieron. Totalmente falso. Se incrementaron solamente los combustibles y por una sola vez, porque no había dinero para pagar al sector público que estaba atrasado, y así heredé el gobierno del presidente anterior. Yo no insulté al presidente anterior, me dediqué a trabajar y se logró estabilizar la economía. Bajó el costo de los servicios básicos, bajó el costo de la planilla eléctrica. No sea mentiroso, economista. Bajó el costo de la tarifa telefónica. No sea mentiroso, economista. Y aquí están algunos precios que en el gobierno de Gutiérrez, por ejemplo, un pan costaba 3 centavos. Hoy cuesta como 15 centavos. El litro de leche costaba 27 centavos. Hoy cuesta como $1. Y eso, la leche en funda, la leche en cartón es mucho más cara. Los huevos costaban 3 centavos. Ahora cuestan 15, 18 centavos. Un litro de aceite costaba 80 centavos. Hoy el litro de aceite cuesta 2.50 centavos. Y así por el estilo. Miren el tema de la inflación. Aquí nos ha faltado. La inflación, cuando yo me hice cargo, la inflación acumulada era del 12.5%. La bajamos, porque es acumulada, al 2.1%. Miren, en cambio, la inflación cómo ha subido en el actual gobierno. Y la inflación es el impuesto más doloroso en la espalda ya adolorida de los ecuatorianos de clase media y de los más pobres del país. Aquí está otra explicación por qué la plata no alcanza, compatriotas. Mientras en nuestro gobierno nos endeudamos
al 1.87% de interés en créditos externos, este gobierno se endeuda con la China al 7.25% de interés, al 8%, al 9%. No solamente que ha hipotecado nuestro petróleo, hipotecó el oro. Eso no ha hecho ningún gobierno en la historia del Ecuador. Y tanto que hablan del imperio, tanto que hablan de los yanquis, fueron a hipotecar nuestras reservas de oro en un banco del imperio yanqui. Aquí hay otro dato realmente lapidario para el actual gobierno. Mientras en el gobierno de Sociedad Patriótica la deuda se redujo el 11.72%, como lo dice el Banco Central del Ecuador, en la actualidad la deuda se ha incrementado alrededor de un 500%, porque no hay información fidedigna. Este gobierno esconde los datos, pero de las cifras que se conoce, pues hay una deuda de alrededor de 45.000 millones de dólares, prácticamente impagable. En nuestro gobierno los niños nacían bajo el brazo con un pequeño ahorro. Hoy todos los niños nacen con una deuda, repito, casi impagable por la incapacidad de este gobierno. Miren, aquí hay un recorte de prensa publicado el 28 de febrero del año 2012, el economista Vicente Albornoz Guarderas. ¿Qué es lo que dice en el primer párrafo? En realidad, cuando Lucio Gutiérrez era presidente, nunca se subieron los impuestos. Para ser exactos, hasta se bajó unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del país, alrededor del 4% por año. No lo digo yo, lo dice un investigador serio, como es el economista Vicente Albornoz. Aquí está otro dato realmente terrible. De alguna manera, pues con esto se explica por qué no existe trabajo en el Ecuador. Según la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, en el gobierno de Sociedad Patriótica 2003-2005, el Ecuador era de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Perú, más que Chile, más que Colombia, más inversión que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión extranjera. Si se hubiera continuado con esta progresión positiva, es decir, si no hubiera habido ese golpe de Estado en contra de un gobierno que estaba gobernando en beneficio de todos los ecuatorianos, hoy que en Chile la inversión bordea los 22.000 millones de dólares, en el Ecuador deberíamos tener una inversión de alrededor de 25.000 millones de dólares. Imaginémonos ecuatorianos la cantidad de trabajo que habría en beneficio de todos los ecuatorianos. ¿Cuánta es la inversión que se recibe ahora? 500 millones, 700 millones, a lo mejor 800 millones, es decir, prácticamente nada en comparación con nuestros vecinos y países de la región. Y como ustedes saben, compatriotas, si no hay inversión, no hay producción. Si no hay inversión, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, aumenta la pobreza. Y si aumenta la pobreza, aumenta la delincuencia en el Ecuador. Con respecto al crecimiento económico, ¿qué dice el Banco Central del Ecuador? Que en el gobierno de Sociedad Patriótica en el año 2004, la economía creció 8.82%. El propio economista dijo que el año pasado la economía creció 0.3%. Miren la inmensa diferencia. ¿Cuál era el precio del petróleo en nuestro gobierno? $18. ¿Cuál fue el precio del petróleo el año pasado como promedio? $45-50. Y este crecimiento de la economía del 8.82%, no solamente que es uno de los más altos de toda la historia del Ecuador, sino de los más altos del mundo. En este momento, pues no hay un país en el mundo cuya economía crezca a más del 8.2%. Y aquí en el Ecuador crecimos, como lo dice el Banco Central del Ecuador, al 8.82%. Y algo realmente terrible, compatriotas, que nos indigna. ¿Cómo puede ser posible que en este año, como lo pronostica el Fondo Monetario Internacional, vamos a decrecer 4.5%? Esto significa que vamos a ser más pobres, que va a haber más desempleo. Aquí se demuestra la irresponsabilidad de este gobierno. Mientras nosotros incrementamos la producción diaria de petróleo de 393.000 barriles, alrededor de 550.000 barriles diarios de petróleo, este gobierno demostrando una vez más la incapacidad, la ineptitud, la irresponsabilidad, la inmoralidad. En lugar de que siga el crecimiento de la producción diaria de petróleo, se redujo de 550.000 a 447.000, como lo certifica
el Banco Central del Ecuador y también Petroecuador. Y acá abajo está el precio del barril de petróleo. En el gobierno de Sociedad Patriótica estaba en $18 en el presupuesto del Estado y con el actual gobierno llegó a $148. ¿Qué es lo que hicimos en nuestro gobierno responsable? Todo lo que costaba el precio del petróleo más de $18 ahorrábamos en un fondo de estabilización. Llegamos a ahorrar cerca de $2.000 millones que hubieran servido, porque esa era una de las finalidades para atenuar el desastre por los terremotos en las provincias de Manabí, de Esmeraldas y en parte de la provincia de Santo Domingo. La tierra sigue temblando y desde aquí pues nos unimos con ustedes en oración para que Dios nos proteja, para que Dios nos bendiga y para que paren de una vez por todas esos movimientos telúricos que le están trayendo mucha mayor pobreza a todos los ecuatorianos. Ojalá que así sea. Amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a nuestro próximo programa.